Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, David Borg y John Rosenstern. Y es un deleite estar con ustedes el día de hoy. John, mientras leímos de Daniel capítulo 9, versículo 20 y 21, en la previa programación, y yo te hice una pregunta sobre Jerusalén porque eso era lo que Daniel le preocupaba, ¿no? La ciudad de Jerusalén, porque Dios había escogido a esa ciudad para poner su nombre. Y aún así, realmente Jerusalén en ese momento estaba destruida, no restaba nada. Era realmente, bueno, estaba vacía. Y Daniel, y la mayoría o muchos de los israelitas volverían y reedificarían la ciudad en poco tiempo, ¿no? De eso o por eso está orando Daniel en este momento. Pero tu papá era judío y yo hice la pregunta en una previa programación. Algunos judíos, ellos simplemente odian a Cristo. Hay otros que no les interesa de una manera o de otra. ¿En cuál categoría estaba su padre en esa situación? Él no estaba en contra del mensaje cristiano. Mantengamos en mente que él nació y creció en Alemania, en Berlín, Alemania, por supuesto que fue la sede de mucho pensamiento teológico y de charlas. El catolicismo romano y la iglesia protestante estaba muy prominente en la ciudad, así que él estaba familiarizado con ello. Ellos, ¿cómo lo puedo decir? Fueron ridiculizados cuando fueron niños en la escuela, mi tío y mi padre, por su testimonio. Así que los judíos eran criticados, pero no eran completamente marginalizados fuera de la sociedad. Fueron criticados sí, al principio, en las primeras etapas, pero al progresar, los judíos se encontraron en los años 30 por las diferentes leyes que fueron aprobadas por las leyes de Nuremberg. Hitler básicamente previno que los judíos trabajaran y que tampoco participaran en la sociedad y finalmente terminaron siendo aislados y después puestos en los campos de concentración, idealmente. Varios escaparon y Él salió antes de, ¿no? iba a decir que él tuvo el privilegio de llegar a Inglaterra. Habían 3 rutas: Inglaterra, al este hacia Polonia, y muchos lo hicieron y otros pocos pudieron ir a tratar de entrar a Israel. El reto con Israel era que el libro blanco establecido por Chamberlain de Inglaterra limitó la cantidad de judíos que podían transportar, solamente como 5,000 que Pero ¿por pudieron qué ellos. Inglaterra tenía el derecho de hacer eso? Adolfo Hitler, por alguna razón, fue muy persuasivo. Eso fue un resultado de la Primera Guerra en Mundial cuanto a... en lo que tiene que ver con Inglaterra tener Sí, posesión. Inglaterra y Francia separaron el área que formaba parte del Imperio Otomano. Habían 2 personas, un francés llamado Picot y Sykes de Inglaterra, conocido como el Acuerdo Sykes-Picot. Ellos dividieron la tierra y básicamente la dividieron y dijeron: vamos a darle esto a aquellos y esto a los otros. Inglaterra puso a un ¿Pero caballero... tenían ellos el derecho? Claro que no, señor. Por eso creo yo que el daño llegó al Oriente Medio, porque a ellos se les dio lo que es llamado el mandato No británico. era su nación. No lo era, pero una vez más, con la pérdida de la guerra y con la pérdida de Turquía en la guerra, que estaba del lado del eje del mal, el Imperio Otomano básicamente fue derrotado y el Ataturco fue establecido y una Turquía más occidental comenzó a desarrollarse, pero la tierra fue dividida y los acuerdos que se le dieron a los judíos, conocidos como la Declaración Balfour por el señor Balfour, se suponía que era para darle a Israel una parte muy prominente de tierra a Israel. Los ingleses no honraron eso y retrasaron la entrega de la tierra a Israel, y por lo tanto le dieron a los árabes, que eran amistosos a los aliados, grandes parcelas de tierra. Y no voy a entrar en gran detalle, pero así es como Irak nació, así es como ¿El petróleo Siria tuvo nació. mucho que ver? El petróleo tuvo mucho que ver con todo eso, hermano Swagger, mucho que ver con lo que estaba pasando en Irán, porque por supuesto ahí es donde comenzó el petróleo británico. Comenzaron la exploración y el desarrollo ahí también. Así que Inglaterra tuvo un gran impacto y creo que los judíos fueron marginalizados y no fueron amados por los ingleses, con toda honestidad. De hecho, fue un caballero llamado primer ministro de Israel que sí fue amistoso con los judíos un par de décadas antes, lo cual les permitió a ellos poder vivir en Inglaterra como ciudadanos mejor que en ningún otro lugar de Europa en ese entonces. Sin embargo,
Chamberlain vino y otros que no se aprovecharon de ayudarle a los judíos, limitaron a los judíos para beneficiar a los árabes, especialmente con el libro blanco que prohibía que los judíos salieran de Europa para ir a Israel. De hecho, creo que solamente 5,000 personas al año podían salir. En los Estados Unidos había un acuerdo en Evian, Francia, en donde Hitler invitó en 1939 a todas las naciones del mundo y los Estados Unidos también fueron representados. Los invitó a sacar a los judíos de Europa y llevárselos a sus tierras, y todos los rechazaron. Así que todo el mundo fue cómplice en no permitirle a Israel ser removido. Ahora, el plan de Hitler no había sido conocido en cuanto a lo que él quería hacer con ellos en cuanto a la exterminación en ese entonces, así que no tenían ni idea que él iba a hacer eso. Sin embargo, ¿Y no los creía judíos, en el libro que él había escrito? Mein Kampf, no, señor, creían. desafortunadamente no Pero fue. él lo dijo allí lo que iba a hacer. Sí, él dejó en claro su intención a largo plazo. No habló específicamente de la aniquilación de los judíos en el libro, pero sí habló de crítica de quién ellos eran y de lo que ellos hacen, lo que han hecho, y básicamente culpó a los judíos por lo que sucedió con Alemania y su destrucción. Fue un libro muy bien leído, un libro muy popularizado especialmente en Alemania, en Europa también. Hitler en sus planes eran tan demoníacos que no creo que la gente creía que ese hombre tenía las intenciones de hacer lo que hizo. Sin embargo, con la ayuda de la propaganda, con la ayuda del engaño y, lo más importante, con la ayuda de Satanás, él pudo tener éxito en hacer lo que él quería Pero hacer. tu papá salió antes de que lo peor llegase, ¿no? Mi tío abuelo salió en 1933. Él era un doctor de medicina y muchos doctores comenzaron a ver que el cuidado médico estaba muy comprometido en Alemania. El cuidado universal no funciona. Muchos de los doctores buenos decidieron salir. Él salió, mi tío abuelo terminó en los Estados Unidos, mi tío Ivan Rosenstern, y él comenzó su práctica en Chicago, Illinois. Él pudo patrocinar a mi padre. Después de que salieron de Alemania, pudieron salir y entrar a Disculpa, Inglaterra. ¿cómo salió? ¿Por qué método? Ellos fueron muy afortunados y esta es una historia que aún lo intrigaba a él y a todos los demás. Por eso es que creo que su fe en Dios no menguó y entró al ateísmo, porque cuando estaban tratando de salir de Alemania tuvieron que tratar de comprar boletos de avión y cuando fueron a comprar los boletos, mi padre y mi tío fueron, no mi abuela, fueron por los boletos y había un nazi ahí que estaba dándoles el servicio y él sabía que ellos eran judíos y por alguna razón mi padre dijo, él se nos quedó viendo unos momentos. A esas fechas hubiera podido arrestar a mi padre, ya era suficientemente grande para poder ser arrestado, pero a cambio les dijo, aprobados, y los dejó salir. Así que pudieron ellos subirse a un avión que fue a Inglaterra. Y tu papá, disculpa, tu papá, años después, porque obviamente él no era salvo en este momento. No. Ellos Pero en años después se dio cuenta que era la mano del se Señor. dio cuenta de que era la mano de Dios que Él les dio esa bendición porque ellos, como él dijo, estaban temblando en sus zapatos muy mal. ¿Qué edad porque tenía? Él tenía como 18 años en ese entonces y mi tío era un poco más joven. Pero ¿era tu abuelo que trabajaba en la Bolsa de Valores de Berlín? Tenía un asiento en la bolsa de valores y también administraba dinero de las familias ricas de Alemania. De hecho, era amigo de Hallmark Shark, que era el hombre de las finanzas del partido nazi. Interesantemente, este señor, él salió libre en los juicios de Nuremberg más adelante después de la guerra. Él no era un nazi. Él no estaba de acuerdo con los principios nazis, pero solía venir a la casa y le decía a mi abuelo, a Paul Rosenstern, le decía, escucha, Hitler no viene por ti. Tú estás en la clase media alta, bueno, en la clase alta de Alemania, de la Pero una sociedad. gran parte de Alemania creía eso en ese momento, ¿no? Correcto. Muchos de los judíos no pensaron que Hitler venía por ellos en el sentido que él estaba planeando hacerlo. Él no lo vieron al principio. Estaba hablando de 33, 34, Pero 1935. él, literalmente, él removió la inteligencia de la nación de Alemania Así en aquel es. momento. Porque los judíos habían contribuido, como lo hacen en toda nación donde están. Ellos tienen la licencia, ¿no? De aportar y de ser contribuyentes y son una gran bendición. Empresariales, industriales muy inteligentes en las áreas de ciencias y de avances estaban a la vanguardia en cada país en donde comenzaron a llegar. Pero, ¿sabes? Si nos fijamos en lo que sucedió con el pueblo alemán, dos cosas. Hitler, obviamente, ellos salieron de una gran depresión financiera después de la guerra. Todo eso fue difícil para ellos. Tuvieron que pagar reparaciones. Dinero no valía nada. Helmut Schacht, Hitler y la rama financiera de los nazis hicieron un trabajo excelente de traer empleo, ayuda, y aquí es donde la gente creo que marginalizó a los judíos porque si ellos tenían negocios con los judíos,
A ellos, después de las leyes, ya no se les permitía tener negocios, entonces usted podía quitarle todos sus activos. Entonces hubo un gran robo que sucedió de parte de los alemanes, muchos de ellos en contra de los empresarios. Los bancos pudieron secuestrar y mantener su dinero. Así que hubo una gran bendición que llegó, aun cuando los judíos entraron a los campos de concentración. Todos sus artículos, sus posesiones, todo fue revisado, aún hasta dientes de oro, el dinero, todo lo que ellos tenían, lo que tenían escondido, se encontró y fue utilizado para la guerra alemana. ¿Y cómo le llamaban eso la noche de...? De los cristales rotos, en 1938, en noviembre 9. Eso, la mayor parte fue en contra de Todo los en contra de judíos, los ¿no? judíos. Fue cuando destruyeron el negocio de mi abuelo y sabían que tenían que salirse de ahí después de eso. Pero tu papá, ¿él consideraba al Señor Jesucristo en ese momento? No, no. Los pensamientos de Jesús no estaban en su mente en lo absoluto. De hecho, después de que él salió de Inglaterra, vino a los Estados Unidos, se enlistó en la fuerza militar aquí en los Estados Unidos a través de la propuesta amistosa para tener la ciudadanía. También hablaba diferentes idiomas, creo que 4 idiomas, así que lo enviaron de vuelta a Alemania, perdón, de vuelta a Europa a través de la invasión de Normandía. Estuvo en la segunda ola. Ahí trabajó él en el tercer ejército, en el departamento de ingeniería. Hermano Swagger, algo hermoso de mi padre cuando conoció a mi madre después de la guerra. Se conocieron en Francia nazi, de donde ella era. Y cuando Patton con el tercer ejército liberó esa área un poco antes del fin de la guerra. Pero mi madre, que trabajó como enfermera y participó ayudando, su padre era el dueño de la granja. Y en esa granja... John, vas a tener... Tendré que esperarme hasta Yo después quiero de la que pausa. cuentes toda esta historia y quiero que tengas el resto del Muy tiempo bien. para hacerlo, porque es fascinante para mí, yo creo que para la audiencia también, cómo tu familia salió de Alemania nazi y cómo Dios los cuidó. Sí, Y realmente estaban mirando la Así es. muerte, pero ya volvemos después de la pausa, así que por favor no se mueva. John va a terminar lo que empezó. Estamos de vuelta. Vamos a continuar Muy bien. donde nos quedamos antes de la pausa, por favor. hacia el John. final de la guerra, después de que partes de Francia fuesen liberadas, partes de la Francia nazi donde nació y creció mi madre, ellos estuvieron bajo la ocupación alemana durante una buena porción de la guerra. Su padre era parte de la fuerza clandestina francesa. Él tenía una granja muy grande, las granjas Touche. Interesantemente, durante la guerra, ellos pudieron salvarle la vida a 21 judíos, así que se convirtieron en primos de mi madre. Cuando era joven en la granja, trabajando un poco como enfermera, ayudando con las necesidades físicas de los heridos, tuvo que memorizarse los diferentes nombres de todas esas personas. Se les dieron nombres, identificación de dónde eran, cómo es que eran sus parientes. 21 judíos fueron salvos por la ayuda de mi abuelo. Él se enfermó y falleció antes de que terminara la guerra, así que nunca lo conocí. Pero mi padre, cuando se conocieron después de la guerra, por supuesto, en ese momento, Conoció a tu mamá. mi padre y mi madre, después de que se conocieron de la guerra, él era un soldado americano. Ella ya sentía simpatía por el dolor judío. Ya tenía algo en su corazón hacia el pueblo judío y se enamoraron, se casaron. Y es obvio ver qué es lo que sucedió después. Yo fui el resultado de ese amor. Mi padre se enteró poco después de la guerra de que muchos de los parientes habían muerto en el Holocausto. Las noticias comenzaron a llegar y no sé cuán rápido todo llegó. Pero de acuerdo como él testifica, Disculpa, ¿él nunca volvió a Alemania? sí regresó a Alemania. De hecho, él regresó a Francia durante la campaña de Corea porque aún estaba en la fuerza militar de los Estados Unidos. Sí, mi hermano y mi madre estuvieron ahí unos años mientras él estuvo en la campaña contra Corea, pero después de eso él fue por ellos de Francia y regresó a casa. De regreso a los Estados Unidos, estaban en Chicago, Illinois. Pero, ¿y tu madre? ¿Cómo ella encontró al Mi Señor? madre creció en la Iglesia Católica Romana, porque Francia obviamente era muy católica. Pero durante la guerra, con mucha destrucción que estaba sucediendo, hubo un poco esfuerzo de parte, bueno, de hecho no había una prohibición contra la religión por los alemanes, pero los edificios fueron destruidos y la iglesia no era lo que era antes en cuanto a el catolicismo romano en su religión. Así que ella comenzó a desarrollar una relación con Cristo ahí. Ella aún seguía el sistema católico romano, pero su fe, ella dijo que comenzó a estar exclusivamente en Cristo. Pero después de que llegaron a los Estados Unidos, cuando comenzaron a tener los hijos, a todos nosotros, ella se dio cuenta de que no sabía a dónde ponernos, no había escuchado del pentecostalismo, no había escuchado de las otras
religiones o denominaciones cristianas, así que inicialmente nos educaron en la iglesia católica. Mi padre, que por supuesto era judío, tratábamos de honrar su fe judía, reconociendo los días festivos, tratábamos de poner la menorá. No parecía importarle mucho si lo hacíamos o no. Él no se ofendía, de hecho, él hasta nos llevaba a la iglesia y nos recogía, nos decía, nos vemos cuando salgan, los voy a recoger. Así que no estaba en contra de que aprendiéramos, pero él dijo que se convirtió más en un agnóstico. ¿Pero eso fue en Francia? No, aquí en los Estados Unidos. Entiendo. Su actitud era esta, hermano Swagger. Y creo que muchos judíos comparten esta actitud. Si hubiera y si hay un Dios, ¿por qué permitió Sí. tanta monstruosidad y tanto Sí. daño? Cuando escuchó las historias de cómo las familias fueron destruidas, y una vez más estoy hablando de que teníamos a parientes que eran ancianos, tenemos los registros de Auschwitz. Personas ancianas estuvieron ahí 2 años, lo cual significaba que el estar ahí 2 años era mucho trabajo duro, y finalmente murieron una muerte física por malnutrición y por abuso. Así que no fue algo placentero pensar en eso. Mi padre estaba enojado, pero nunca nos lo mostró. Sin embargo, al pasar el tiempo, mi madre recibió a Cristo y nació de nuevo, comenzó a sintonizar sus programas. Mi hermano nació de nuevo. Disculpa. ¿Y cómo ella vino al Señor? Bueno, mi hermano Bernie fue el primero que recibió a Cristo. Él, de hecho, estaba trabajando como técnico de sonido, era un baterista, también tocaba para diferentes bandas de rock, tocó para muchos músicos y muchas bandas en Pittsburgh en ese entonces, muy talentoso en ese aspecto. Él y otro amigo fueron salvos y nos seguían diciendo, ustedes tienen que nacer de nuevo, van a irse al infierno. Así que su manera de evangelización fue bastante directa. Si no eres salvo, te vas a morir, te vas a ir al infierno. Así que él hizo eso con mi madre y por supuesto ellos pelearon. Recuerdo que pelearon muchas horas y fue de bastante gozo escuchar porque aunque su manera fue muy fuerte, se podía sentir la verdad. Así que mi Entonces, madre, bueno, ella fue la primera que fue salva mi en tu madre fue la familia. segunda, mi hermano Bernie fue el primero. Bien, Y después, bien. por supuesto, yo era más joven en ese entonces, así que yo solamente estaba escuchando. Y mi madre recibió a Cristo poco después, estaba leyendo el libro de Isaías, el Señor se le reveló a ella, creo que fue en Isaías 53, y ella comenzó a servirle al ¿Y Señor. ella dejó Oh, de ir a la sí, en iglesia cuanto ella católica? recibió a Cristo, todo terminó. Eso terminó. Y terminó para nosotros también. Ella le puso un alto y dijo, ya no tienen que ir allá, tienen que ir a Cristo. Y después su programa estaba disponible, comenzamos a sintonizar. Habían unos cuantos otros que pensaba que eran buenos en ese entonces, y mi padre aún no era salvo. Mi madre seguía diciéndonos, solo oren por él, permitan que el Señor haga por él lo que él tiene que hacer. Y creo que fueron unos cuantos años después, pero un día mi madre dijo, mira, ¿por qué no lees la Biblia? Tú eres un hombre inteligente, comienza en Génesis y lee toda la Biblia hasta Apocalipsis, le dijo. Bueno, un par de años después de eso, él lo hizo, pero no le dijo, estaban viendo a un evangelista en la televisión, de acuerdo a cómo lo entiendo, una mujer evangelista. Ella estaba hablando de la necesidad de ser salvo y estaba hablando de sanidad, hermano Swagger. Y bueno, algo que ella dijo comenzó a impactarlo y mi padre comenzó a llorar. Y mi madre le dijo, ¿por qué lloras? Hice lo que me dijiste que hiciera. Si usted recuerda a mi madre, ella era muy demostrativa y emocional. Ella dijo, ¿qué te dije para que te pusieras a llorar de esa manera? Él dijo, bueno, leí la Biblia de principio a fin y ella dijo, ¿qué piensas? Él dijo, no hay duda en mi mente que Jesucristo es el Mesías que todos esperamos todos estos años. Así Él que dijo eso antes de entregar su él corazón dijo a eso Cristo. esa noche y recibió a Cristo. Y después ya era Alabado un hombre Dios. nuevo. Comenzó a llamarnos a todos rápidamente. Recibí a Cristo esta noche. Ahora ya he nacido de nuevo. Entiendo qué es lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten. En una ocasión dijiste que de joven Así vivía en es, señor. Berlín y que él en su bicicleta iba a escuchar a una plaza y escuchaba a Adolfo Hitler hablar en Todo el público. mundo quería ir a escuchar a Hitler y ellos iban a escuchar sus discursos, sí. Y él tenía tal vez 12, 13 años. 12 o 13, 14 años de En edad. algún momento dijo qué pensó de Hitler en aquel tiempo. Ellos sabían que él estaba en contra del pueblo judío, podían ver y sentir las restricciones ya venir. Fueron graduales, pero llegaron poco a poco. Pero las buenas noticias fueron que fueron a escucharlo y fue bueno que lo hicieron porque pudieron escuchar la influencia que tenía sobre la gente. Y mi padre lo dijo y por supuesto lo hemos dicho antes que la gente estaba encantada casi hasta el punto de estar hipnotizado, encantado, sería lo mismo. Pero él dijo que la gente literalmente quedaba hipnotizada cuando Hitler hablaba. Ellos estaban como en un trance
de la manera como lo veían y cantaban, estaban tan Pero sumergidos en él su... sabía que esta era una unción de Es Satanás. exactamente lo que él lo llamó. Él dijo, yo conozco la unción del Espíritu Santo, pero también vi la unción de Satanás sobre un pueblo engañado. Cuán peligroso es, cuán perverso es y cómo afecta a las masas de gente. Yo quiero decir esto correctamente, pero hay similitudes en lo que está sucediendo en la nación ahora. Hermano Swagger, hace como 15 años mi padre hizo el comentario, ahora él ya falleció desde hace años, pero él hizo el comentario, dijo, yo estoy comenzando a ver que se está desarrollando en Estados Unidos lo que yo comencé a ver en Alemania cuando yo era un joven. Eso es Él fuerte. dijo que la atracción de la gente hacia el humanismo y la filosofía, alejándose de la religión a favor de la psicología, dijo que el impacto de la centralización del gobierno para tratar de hacer que el gobierno se convirtiera en la solución de todos los problemas, eso era el cimiento de lo que comenzó en Alemania. Y en vez de confiar en Dios, comenzaron a confiar en el gobierno. Mire, el fascismo es una forma de socialismo. La diferencia del fascismo y el socialismo tradicional. Bien, pero explica lo que es el fascismo. El fascismo es una forma de socialismo que no quita la propiedad privada individual de los negocios, pero regula los negocios a tal grado por el gobierno que una compañía no puede hacer lo que quisiera empresarialmente como quisiera. Y eso era el estilo político de Alemania en aquel momento, era fascismo. Correcto, ¿no? el fascismo, sí, fascismo, socialismo. Y fue tomado en parte por lo que vieron que sucedió en Italia, pero Hitler, por supuesto, lo extendió más y lo trajo a un poder completamente dictatorial. Fue más allá del fascismo, él dictaba todo. Así Y es. él así pudo es. hacer que las reglas y las leyes fueran aprobadas hasta el punto de que él era la última palabra. Pero fue difícil para tu padre siendo judío. Fue una lucha para él en lo absoluto en algún momento cuando él vino a Cristo o el cambio sucedió y las cosas se mejoraron rápidamente. Yo vi un cambio inmediato en él y creo que lo que él entendía acerca del judaísmo, y mantengamos en mente, se nos acaba el tiempo, pero cuando nos fijamos en el judaísmo el día de hoy, es tan secularizado como en Alemania. No era como de lo que hablamos el día de hoy de los judíos piadosos, de los judíos ortodoxos, generalmente hablando de los judíos de antaño. Estamos hablando de un pueblo que había sido secularizado, muchos que estaban buscando asimilación a la sociedad, que estaban escondiendo su cultura para poder sobrevivir en la sociedad y ser aceptados. Sé que muchos judíos están en desacuerdo, pero he hablado con los suficientes que han venido de esa era, que vivieron en Alemania y que todos pueden dar testimonio de todo esto. Había una fuerte similitud en cuanto a lo que se quería hacer. Fue Hitler que comenzó a separarlos con sus leyes. Pero ¿será que ellos culpan a Dios más por el holocausto de lo que culparon a Adolfo Hitler? No sé si eso lo puedo decir así. Creo que Arthur Katz lo presenta muy bien en su libro, El Holocausto, tratando con la idea del holocausto, que era, ¿dónde estaba Dios durante el holocausto? Es la pregunta que se hace, ¿verdad? Ellos no se veían a sí mismos como que cometieron esos pecados pasados hechos por sus padres y sus pecados actuales, que son los mismos, el rechazo del Señor Jesucristo, un rechazo de querer escuchar y aceptar al Mesías como su Salvador. Entonces, ¿no piensas que hubo alguna culpa? Yo prediqué un mensaje en Dallas, Texas, en una cruzada allí. Y tal vez yo creo que habían allí unas 15,000 personas aquella noche. Y bueno, se me terminó el tiempo. Sí. Lo que le ha sucedido a ustedes me está sucediendo a mí. Vamos a continuar en la próxima programación y hemos estado tan alegres de que hayan estado con nosotros y yo creo que han disfrutado escuchando lo que han escuchado. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.